Viernes 25 de abril de 1986. Una hermosa mañana de primavera para los 49.000 habitantes de la ciudad de Pripyat, Ucrania, en el corazón de la URSS. Un día que iba a cambiar completamente sus vidas y que iba a cambiar el mundo. A 3 kilómetros de esta nueva y reluciente ciudad, auténtico escaparate del ideal soviético, se encuentra la central nuclear Lenin, la más importante de la Unión Soviética, y que aspira a convertirse en la mayor del mundo. Aquella noche, los técnicos de la central recibieron la orden de realizar un experimento de autoalimentación del reactor número 4 por si se producía una avería en él. A la 1:23, los operadores intentan reducir al mínimo la potencia del reactor, pero nada sucede como estaba previsto. Todo lo contrario, el reactor se dispara y al cabo de unos pocos segundos su potencia se ha multiplicado por 1000. En medio de un rugido sordo, el suelo y las paredes de la central empiezan a temblar. A continuación, una explosión procedente del núcleo del reactor lanza al aire las 1.200 toneladas de su cubierta de hormigón armado. Luego, un extraño rayo multicolor cargado de partículas de fusión se eleva hacia el cielo a más de 1000 metros de altitud desde el reactor destruido. Acaba de producirse el peor desastre tecnológico de la historia. Provocará el colapso del inmenso imperio soviético y el mundo no volverá a ser el mismo. Más allá de la catástrofe medioambiental y sanitaria que marcó profundamente la etapa final del siglo XX, el accidente del 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil supuso también el inicio de una auténtica guerra emprendida por la todopoderosa Unión Soviética contra la contaminación nuclear y sus aterradoras consecuencias. Una guerra que los poderes de Moscú intentaron desesperadamente ocultar al mundo y a su propio pueblo. Esta es la historia de una mentira gigantesca, cuyas consecuencias extendieron la rebelión por toda la URSS y propiciaron su hundimiento 4 años más tarde. Es la historia de una batalla perdida que tuvo lugar en el corazón de Europa y en las trastiendas del poder, tanto en el este como en el oeste, y en los entresijos de las instituciones internacionales, dispuestas a todo para salvar el futuro de la industria nuclear mundial, superando las diferencias ideológicas y políticas de un lado y otro del telón de acero. Chernóbil, la última batalla de la URSS. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos mantenían una lucha encarnizada por el reparto del mundo. Se enfrentaban en todos los campos: armamento, tecnología, conquista del espacio, energía. Pero a principios de los años 80, Moscú parecía estar perdiendo definitivamente la carrera y era sobrepasada en todos los campos por su adversario estadounidense. Su economía estaba maltrecha y el sistema político soviético heredado de Lenin estaba llegando a su límite. En mitad de ese marasmo, un año antes de la catástrofe del reactor número 4, apareció en escena un soplo de aire fresco y una nueva esperanza. Mikhail Gorbachev fue elegido presidente del Soviet Supremo. Consciente del estado de deterioro del país y del gobierno, prometió transparencia interior y apertura al mundo. Si miramos hacia atrás, la segunda mitad de la década de 1980 fue un periodo de mucha euforia. Gorbachev proclamó la perestroika y la glasnost, la transparencia y la apertura. La sociedad que vivía bajo la represión política, silenciada, con la información manipulada y censurada, creyó que aquello podía cambiar. La gente estaba eufórica, decía:
Vamos a solucionar todos nuestros problemas. Comenzaremos por fin a construir un Estado responsable y digno de ese nombre. Pero el 23 de abril de 1986 explotó la central nuclear de Chernóbil y todos los sueños se desvanecieron. Con las primeras luces del 26 de abril, desde un helicóptero del ejército, los primeros testigos constataron que la ruptura del reactor había dejado escapar a la atmósfera un veneno letal. El reactor, literalmente, había explotado, pero los responsables de la central intentaron ocultar ese hecho aterrador a las autoridades durante las cruciales horas posteriores. Fue la primera de una larga cadena de mentiras y ocultaciones. La primera reacción, tal como me corroboraron algunos testigos con los que pude reunirme, fue que no formaba parte de su cultura, ni siquiera de su imaginación, el pensar que podía suceder un accidente similar. Así que cuando ocurrió, al principio no se lo creían. No creían que el accidente hubiera tenido la dimensión dramática que tuvo. No creían que el núcleo hubiera explotado, que estuviera expuesto al aire. Eso generó desinformación y unas medidas muy desacertadas. La mañana del 26 de abril, a 700 kilómetros de allí, en el Kremlin, siguen sin entender qué pasa. Se habla de un incendio, de fuerte radiación, pero no se usa la palabra explosión. Gorbachov crea con urgencia una comisión de científicos formada por los más eminentes de la Unión Soviética. A su cabeza, el académico Valery Legasov, uno de los principales artífices del programa nuclear civil soviético. A mediodía, la comisión parte hacia Chernóbil. El primer secretario ha tenido la precaución de colocar en ella a miembros del KGB, encargados de hacerle llegar directamente todo lo que vean y escuchen. En la zona, mientras arde el núcleo del reactor destrozado, la población local sigue ignorando los hechos. A lo largo de todo el día, los científicos llegados de Moscú miden los niveles de radiactividad. Aquella tarde, las mediciones estaban 600.000 veces por encima de lo normal. Estaban atónitos. Pensaban que los medidores estaban defectuosos, porque a ese ritmo todos los habitantes iban a morir en un plazo de 72 horas. Pero la evacuación no se ordenó hasta el día siguiente, bien pasado el mediodía. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию. Se reunió a los habitantes delante de sus casas y con toda tranquilidad se les fue haciendo subir a 1 millar de autobuses contratados a toda prisa. Se les indicó que llevaran con ellos solo lo estrictamente necesario, ya que estarían de vuelta al cabo de 3 o 4 días, como mucho. Aquellos primeros refugiados del átomo no volverán a ver jamás sus casas ni su ciudad, que se ha vuelto inhabitable por decenas de miles de años. Durante los siguientes meses y años, esos exiliados de las áreas contaminadas iban a convertirse en las primeras voces disidentes en alzarse contra el poder central de Moscú. Mientras se evacúa totalmente la zona, una nube cargada de partículas radiactivas comienza su viaje a través de Europa. El 28 llega a Suecia, donde los aparatos de la central de Forsmark, cerca de Estocolmo, registran un aumento brutal de la radiactividad. Ha ocurrido un gran accidente nuclear en algún lugar del mundo, pero ningún país ha informado de un hecho así. El primer ministro sueco llamó al director del OIEA, Hans Blix, a Viena para informarle de la situación. Blix no sabía nada. Él, por su parte, llamó a los países vecinos y luego a Moscú. En Suecia se tomaron enseguida muy en serio la situación. Comprendieron que en algún lugar se había producido un accidente de gran magnitud. Los suecos avisaron de inmediato al Organismo Internacional de Energía Atómica
del que la URSS ni formaba parte ni participaba en sus programas. Al mismo tiempo, la Unión Soviética reflexionaba sobre qué respuesta dar al Organismo Internacional de Energía Atómica, que se dio cuenta enseguida de que el problema solo podía venir del este. En cuestión de horas, los países occidentales comprendieron que había pasado algo grave. Los americanos enfocaron todos sus satélites hacia la Unión Soviética y descubrieron lo impensable. El material radiactivo que seguía escapando del reactor abierto de par en par era perfectamente visible mediante imágenes térmicas. Y que los árboles aparecieran en color rojo significaba que los niveles de radiación eran descomunales. Mientras, el ministro de Sanidad soviético, que se encontraba de visita en Londres, tuvo que responder a los periodistas que habían anunciado ya la muerte de miles de personas en la zona. The situation is under control. How many people have been affected? How many thousands have been affected? Well, I said 2 people were killed. But how many injured How or many affected? injured, I don't know, because I am now here and I can't. Does it really seem likely that only 2 people have been killed in this, what has been an That's enormous true, disaster? you know, that's official report. La reacción de los Estados Unidos en cuanto se enteraron del accidente fue ponerse de inmediato en modo Guerra Fría. Y pensaron, los soviéticos han dicho que hasta ahora han muerto 2 personas y han pasado 2 días del accidente. Nosotros diremos que han sido 2000. Reunieron a varios científicos en una sala segura, alejada de la vista de los soviéticos, y les preguntaron, ¿cuánta gente puede haber muerto? De los 50 empleados de la central, habrán muerto sin duda unos 30, contestaron los científicos. Pero dijeron, no, 2000. Y esa fue la primera cifra oficial de la que informaron los americanos. Para hacer frente a las cifras ofrecidas por los americanos, Moscú no tuvo más remedio que hacer una declaración en la televisión pública en la que dio su versión de los hechos. Uno de los 4 reactores de la central nuclear de Chernóbil ha tenido una avería, pero se han tomado medidas para evitar consecuencias. De hecho, el Kremlin estaba confesando, pero intentando minimizar el alcance de la catástrofe. Sobre el terreno, la realidad era muy diferente. Mientras el Kremlin sigue intentando ocultar a las potencias occidentales la gravedad de la situación, en los alrededores de la central y en toda la región se crea un auténtico frente de batalla donde se lucha contra un enemigo invisible, pero que está por todas partes y gana terreno a enorme velocidad. A la vista de la situación, el gobierno se da cuenta de que tiene que actuar, y con toda rapidez. Se crea una zona de exclusión de un radio de 30 kilómetros alrededor de la central. Se evacúa a todos los habitantes y el lugar se convierte en zona de guerra. Decenas de miles de hombres de entre 20 y 40 años, reservistas del ejército y civiles, son enviados al campo de batalla. Los han reclutado en todas las repúblicas del inmenso imperio, desde los países bálticos hasta Asia Central. Se convertirán en los liquidadores. Su misión, eliminar la radiactividad. Se hizo todo a gran velocidad. Hay que tener en cuenta que se trataba de una situación de guerra, una guerra relámpago. Había un enemigo, la radiactividad, que no paraba de salir y propagaba la desolación y el peligro por todas partes. Frente a él estaban las herramientas humanas. Era complicado. Hubo que hacer llegar camiones, plomo, arena, boro. Hubo que hacer llegar todo tipo de cosas. Y hombres. Hombres que eran carne de cañón. Todo aquello se organizó a enorme velocidad y en un contexto que era muy difícil porque debido a la guerra de Afganistán no había tropas entrenadas disponibles. Tenían reservistas y reclutas jóvenes y eso fue lo que enviaron a Chernóbil. Una vez allí, su suerte estaba echada. Se mantuvo el máximo secreto para que nadie supiera qué les pasaba y por qué morían.
Chernóbil era una guerra, y el gobierno soviético quería mantenerla en secreto por encima de todo. Inmediatamente, el Politburó emitió una orden marcial imponiendo el bloqueo total de cualquier información referente a Chernóbil, empezando por los niveles de radiación recibidos por la población y por los liquidadores. Se dijo al personal médico que no hicieran constar radiación como diagnóstico y lo reemplazaran por otras patologías. A los liquidadores se les exigió que no contaran nada a sus familias sobre lo que habían vivido, visto u oído durante su estancia en el lugar. Desde el principio recibimos instrucciones y órdenes de mantener todo en secreto. Las órdenes llegaban directamente de la cúpula, de Moscú. La obligación de guardar el secreto a cualquier precio estaba clara. Para empezar, estaba prohibido revelar las dosis de radiación recibidas por las personas que estaban en la zona. Se daban siempre cifras menores. Venían especialistas de Moscú para hacer mediciones. Luego, daban sistemáticamente cifras menores a las recogidas, afirmando que tal o cual lugar no era peligroso. Fue todo una inmensa mentira. El Ministerio de Sanidad, el KGB, todas las estructuras del Estado recibieron órdenes y las cumplieron. En cuanto llegamos, recibimos la orden de mantener el secreto y de no hablar de lo que estaba pasando en la zona. Estaba prohibido llamar e incluso escribir a nuestros allegados, a nuestras familias. Si registraban mediciones de entre 10 y 20 Röntgen, en los informes anotaban mediciones mucho más bajas, porque eso permitía que permaneciéramos allí mucho más tiempo. Al ser militar, yo tenía que estar allí 3 meses. Pero al final pasé más de 4 meses en aquel infierno, porque las dosis a las que me exponía, al igual que pasaba con los demás, se decía que eran mucho más bajas de lo que eran en realidad. Fue el truco que usaron para mantenernos allí, para hacernos trabajar durante más tiempo en contacto con la contaminación. Imagine cuántos hombres hubiera hecho falta tener allí si solo se podía estar expuesto durante 1 minuto. Para el gobierno soviético era primordial mantener el secreto frente a la población y en todas las repúblicas del imperio. La zona contaminada se extendía ya fuera de los límites del teatro de operaciones. Debido al efecto del viento y de la lluvia, había ya inmensas zonas afectadas en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. A finales de abril se vieron afectados barrios de Kiev, la capital de Ucrania. Se lavaron las calles con grandes cantidades de agua para intentar mantener a la población en la ignorancia. Pasados 6 días del accidente, toda la capital ucraniana estaba ya fuertemente contaminada, pero las autoridades decidieron mantener las celebraciones del 1 de mayo y animaron a la población a que saliera masivamente a la calle. ¿Qué consecuencias tuvo para los habitantes de Kiev? Jamás se ha hecho un estudio sobre el tema. Para las autoridades, la prioridad seguía siendo evitar el pánico fuera cual fuera el precio que hubiera que pagar. Enviaron a Chervinsky, el primer secretario del partido en Ucrania, para que encabezara con su familia el desfile por las calles, porque había que dar ejemplo y tranquilizar a la población. Se suicidaría al año siguiente. Corrían rumores, la gente lo sabía. Había rumores, pero nada oficial. Y era así también en el campo político. Como he dicho, el 1 de mayo era sagrado, el 1 de mayo estaba por encima de todo. Llegado el momento, la política impuso su razón, pero no solo fue eso. Hubo también un impulso social a favor del 1 de mayo, un impulso social real, que no podía verse amordazado por un incidente ocurrido a 100 kilómetros de distancia. En mi opinión, la gente no lo habría entendido y habría cundido el pánico. Para las autoridades soviéticas, en caso de accidente nuclear, la preocupación principal era la siguiente, sobre todo que no cunda el pánico.
Habían insistido tanto a la gente con los peligros de una guerra atómica que decir que Chernóbil era casi lo mismo habría provocado el pánico generalizado. A principios de mayo, la situación se había vuelto incontrolable para el Kremlin. Por un lado, los rumores aumentaban entre la población porque incluso en el campo, la gente podía captar de vez en cuando radios de Occidente que hablaban de una catástrofe nuclear de grandes proporciones. Por otro lado, los estados occidentales reclamaban con firmeza a Moscú que hubiera transparencia y se proporcionara de una vez información fiable. El 15 de mayo, 3 semanas después de la catástrofe, Mikhail Gorbachov decidió aparecer en televisión. En la declaración dejó entrever por primera vez la gravedad de la situación. Всі ви знаєте, нещодавно у нас трапилося лихо. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Воно боляче торкнулося радянських людей, схвилювало міжнародну громадськість. Ми вперше реально зіткнулися з такою грізною силою, якою є ядерна енергія, котра вийшла з-під контролю. Враховуючи надзвичайний і небезпечний характер того, що відбулося в Чорнобилі, Політбюро взяло на себе всю організацію роботи щодо якнайшвидшої ліквідації аварії, обмеженню її наслідків. El Kremlin organizó a toda prisa una conferencia de prensa en Moscú. Ante un centenar de periodistas llegados de todo el mundo, el gobierno hizo una confesión parcial. En la zona la situación es complicada, pero se han tomado todas las medidas para limitar las consecuencias del accidente. Lamentablemente ha habido cientos de hospitalizaciones a causa de síntomas de radiación elevada. Finalmente anunciaron la celebración de una conferencia en Viena en la que los científicos soviéticos facilitarían todos los datos sobre la catástrofe. Fue el primer atisbo de esperanza, tanto para la comunidad internacional como para el pueblo soviético, de que el gobierno iba a decir la verdad. El Kremlin encargó a Valery Legasov presentar su trabajo en Viena. La hoja de ruta marcada por el Kremlin fue ser transparente, porque Gorbachov vio en la catástrofe de Chernóbil una oportunidad para poner en marcha la Glasnost, su proyecto de transparencia. Era algo que se esperaba de él, tanto en el interior de la Unión Soviética como al otro lado del Atlántico. Pero aquel paso adelante en la transparencia iba a encontrar trabas muy pronto. En contra de lo que se había prometido, la conferencia organizada por Hans Blix se celebró a puerta cerrada. No se autorizó la presencia de periodistas. Valery Legasov hizo una amplia exposición de los acontecimientos y dejó al auditorio en estado de shock. Se preveían más de 40.000 muertes a causa de la contaminación. Pero los países occidentales rechazaron de inmediato ese cálculo. Había que proteger a cualquier precio una industria nuclear floreciente, tanto en Europa como en América. Los occidentales que estaban presentes dijeron: imposible, no podemos dar semejante información. No vamos a decir que son cálculos que proceden del consenso internacional. No, ustedes exageran, eso es imposible. Prohibieron que se hiciera público aquel documento y se retiró de la reunión. Luego empezaron a regatear y se sacó un comunicado diciendo que habría entre 4 y 5.000 muertes por cáncer, según sus cálculos. Así fue como trataron de ocultar, de esconder los posibles efectos que los rusos habían admitido durante la conferencia. Al final de la reunión, Legasov aceptó mostrarse más optimista sobre el futuro. Se comunicó una cifra de 4.000 muertes probables y el número fue confirmado en 2005 por la ONU como evaluación oficial de la catástrofe. Menos de 2 años después, Legasov eligió el 26 de abril de 1988, a la 1:24 de la madrugada, para poner fin a su vida. Mientras se celebraba la reunión, a 1.000 kilómetros al este de la capital austríaca, la situación era caótica y la lucha encarnizada.
Miles de hombres intentaban limpiar con sus manos los alrededores de la central, mientras otros enterraban en fosas pueblos enteros o excavaban cientos de kilómetros de bosques y campos contaminados. Lejos de apagar el núcleo del reactor, las toneladas de arena y plomo arrojadas desde los helicópteros tuvieron el efecto contrario. Hubo un aumento de masa y de temperatura. Se estaba hundiendo en la Tierra y amenazaba con alcanzar el nivel freático, lo que daría lugar a una explosión termonuclear que dejaría inhabitable 2/3 de Europa durante miles de años. Según los cálculos, había un 15% de probabilidades de que se diera esa situación apocalíptica. Se envió a 100 mineros, sin protección alguna, a excavar un túnel de 300 metros bajo el reactor número 4 para que vertieran una capa de hormigón. El plan era levantar un muro aislante gigante alrededor del reactor destrozado que debería contener, en parte, la radiactividad durante al menos 30 años. Pero se enfrentaban a otro contratiempo. Por el tejado del número 3 había esparcidas toneladas de grafito radiactivo expulsadas por el núcleo del reactor. Cualquiera que se acercara a esos materiales moriría en menos de 3 minutos. Los vehículos enviados por la Alemania Oriental para empujar el grafito al interior del hueco del núcleo se estropeaban por efecto de la radiación. Una vez más tuvieron que sacrificar hombres, y muchos además. Se les apodaba biorobots. Cada hombre tenía 40 segundos para arrojar una palada o dos al agujero. En aquellas condiciones extremas, el trabajo era extenuante. Muchos de ellos volvieron varias veces al tejado durante el verano. Durante la noche, las partículas contaminadas cubrían tanto a hombres como a máquinas. A cambio de su sacrificio, se les prometió compensaciones, pensiones generosas, coches e incluso pisos en buenas zonas. Pero aquellas promesas no se cumplieron. El gobierno jamás ha compensado a las víctimas ni a los trabajadores por las consecuencias medioambientales y sanitarias. Cuando miras las transcripciones de una reunión secreta entre Gorbachov y los grandes líderes del mundo, transcripciones que ahora son públicas, estaban preocupados principalmente por cuál sería la reputación de la Unión Soviética a los ojos del mundo. Les preocupaba la economía, volver a poner en marcha el reactor para producir electricidad, de la que era una de las fuentes principales, pero no les preocupaba la salud pública. Apenas mencionaron a las personas que vivían en zonas muy contaminadas por la radiactividad causada por el accidente de Chernóbil. A finales de otoño de 1986 se completó el sarcófago. La velocidad a la que se construyó en unas condiciones tan extremas fue una auténtica proeza. La primera nieve caída sobre el tejado no se derritió. Para las autoridades aquello demostraba que el sarcófago cumplía su función. Podían volver a encenderse los reactores 1, 2 y 3. Para llevar a cabo el proyecto y ver acabada aquella loca empresa, Moscú había gastado miles de millones de rublos. Las escasas reservas de las arcas estatales se habían vaciado en 6 meses. Para poder pagar el enorme coste de la descontaminación, el Kremlin se vio obligado a interrumpir su programa de desarrollo nuclear y a retirarse de su carrera contra los Estados Unidos. La Unión Soviética se sentía más humillada de lo que lo había estado jamás. Finales del 86. Esto es lo que queda del gran ejército de Chernóbil. Centenares de helicópteros de asalto, miles de vehículos, restos altamente contaminados que esperan ser enterrados en fosas gigantescas que habrá que cubrir con plomo y hormigón. En apariencia una victoria, pero que parecía más bien un gran desastre. Antes de abandonar el campo de batalla, se colocó una pancarta que decía: «La URSS es más fuerte que el átomo». Se decidió también izar la bandera roja sobre el tejado del edificio,
en referencia a la que se hizo sobre el Reichstag en Berlín en 1945, cuando el Ejército Rojo venció al nazismo, exponiendo con ello a la radiación a un último puñado de voluntarios. Durante aquel periodo se enviaron a la zona cantidades enormes de personas y material. Durante las reuniones del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de Ucrania, todos los responsables gritaban, voceaban, se quejaban de los recursos que estaba enviando el Estado y de que al final todo fuera engullido por aquella especie de agujero negro. Los observadores criticaron con dureza la colocación de la bandera. Perdone que lo diga, pero fue una estupidez enorme. Se hizo para llamar la atención, para fanfarronear. Fue algo indecente. Para las personas que habían estado allí, que habían sufrido, fue como una fiesta que simbolizaba el final de su misión. Pero la verdad fue que la misión no había terminado. Después de izar la bandera, después de que se hicieran las fotos, comenzó a enfermar gente por todas partes. E iban muriendo uno tras otro. Para hacer creer al mundo, a su población y sin duda a ellos mismos que el asunto de Chernóbil podía darse por zanjado, el gobierno decidió organizar un juicio a los operadores de la central que se celebró en abril de 1987 en la antigua sala de festejos del pequeño pueblo de Chernóbil, en el corazón de la zona contaminada. Su intención era condenar al puñado de responsables y técnicos presentes en la central aquella noche, achacándolo todo a errores humanos y decisiones individuales. En la Unión Soviética se han dictado condenas muy duras para los responsables de Chernóbil. 6 responsables de la central donde ocurrió la catástrofe han sido condenados hasta a 10 años en campos de internamiento. Una condena que Moscú ha querido que sea ejemplarizante por el encadenamiento de errores humanos que llevaron a la mayor catástrofe de la energía atómica de uso civil. Los responsables, el exdirector de la central y sus ayudantes, han sido declarados culpables de violar las reglas de seguridad y condenados cada uno a 10 años de internamiento. La investigación se realizó con el propósito de cargar toda la responsabilidad sobre el personal de la central, para demostrar que habían corrido riesgos y, sobre todo, para eliminar cualquier duda sobre el diseño de la central. Y también con el fin de impedir la creación de una comisión de investigación. Así que el juicio no permitió sacar a la luz lo que había pasado. En cuanto se emitió el veredicto, el director de la central dijo: «Por lo menos no me han acusado también del asesinato del presidente Kennedy. Muchas gracias por ello». El veredicto fue una estrategia barata para eximir de responsabilidad a la tecnología soviética y al reactor tipo RBMK, que tenía fama de inestable, aunque sabían que había sido la causa principal. Pero detrás de este tipo de reactor de diseño soviético, utilizado de forma general en las centrales nucleares soviéticas desde los años 50, alegando que era fiable y sobre todo barato, se escondía una realidad muy diferente. Una realidad más amplia y oscura, un asunto estratégico calificado de alto secreto. A lo largo de su investigación, Kate Brown ha escarbado en los informes clasificados del Politburó, que ponen muy en entredicho la postura pacifista de Gorbachov y la URSS durante aquella etapa. Los soviéticos fabricaron el reactor RBMK por varias razones. Generaba mucha energía, era muy eficiente y no era muy caro de fabricar. Esas eran, digamos, las explicaciones oficiales.
Pero resulta que las extraoficiales eran muy diferentes. En aquella época, la Guerra Fría estaba en su apogeo. Reagan acababa de relanzar su programa armamentístico llamado Star Wars, que tenía como objetivo fabricar más misiles para derribar a los misiles soviéticos. Era una auténtica carrera armamentística. Y obviamente eso puso muy nerviosos a los soviéticos, sobre todo a los líderes de la industria de armas nucleares. Una industria muy potente y secreta dentro de la Unión Soviética. El reactor RBMK tenía otra función. De hecho, tenía dos funciones. Estaba diseñado para la generación industrial de electricidad, pero también para producir plutonio. El plutonio era un elemento esencial para la creación de armas nucleares y, por tanto, muy ambicionado por todas las grandes potencias. Durante una reunión ultrasecreta del Politburó, que reunía a todos los altos funcionarios del país, se puso sobre la mesa el asunto del programa Zaslom, que significa escudo. Obviamente, un nombre en código. Gorbachov preguntó por qué habían mantenido el reactor en funcionamiento si estaban al corriente de un posible error de diseño. Se lo preguntó a los ingenieros nucleares. Le respondieron que sí, que estaban al corriente, pero que debido al programa Escudo era necesario seguir fabricando plutonio en grandes cantidades. Y por eso lo mantuvieron funcionando. El reactor RBMK actuaba como un seguro estratégico para asegurarse una reserva de plutonio suficiente con la que poder competir en el futuro con los americanos en la carrera de la fabricación de armas atómicas. Lo interesante es que la Unión Soviética, además de fabricar reactores RBMK dentro de ella, fabricó también reactores para sus países satélites de Europa del Este, China y otras naciones. La diferencia es que los otros no eran reactores RBMK, eran únicamente reactores BBR o reactores de agua a presión que no estaban destinados a la fabricación de plutonio. El secreto militar estaba a salvo y la central volvió a funcionar. Pero Moscú salió debilitado de la crisis tanto financiera como políticamente. Gorbachov deseaba pasar página y seguir adelante. Decidió retomar donde había dejado el 26 de abril de 1986 sus proyectos de reforma, Glasnost y Perestroika, transparencia y apertura. Pero no iba a ser posible. Cuando los liquidadores, al volver a sus hogares, se dispersaron por las 4 esquinas de la Unión Soviética, recordemos que se había desplazado a más de 1 millón de personas, comenzaron a ser visibles las terribles consecuencias del accidente, mucho más allá de la zona de exclusión. La gente no lo sabía, no tenía forma de saberlo, e ingería alimentos contaminados. De hecho, los problemas de salud causados a los habitantes de aquella zona, provocados por la contaminación de sus cuerpos, eran espantosos. Había personas que habían acumulado varios miles de becquerels por kilo de peso corporal. Aquello hacía que los niños se enfermaran, porque esas dosis afectan al organismo, muy negativamente, por supuesto. Cuando en un territorio inmenso a caballo entre Ucrania, Rusia y Bielorrusia, las tasas de enfermedades, malformaciones y abortos se dispararon, la gente comprendió que la contaminación se había extendido mucho más de lo que se había dicho. Las personas evacuadas en 1986 habían sido reubicadas en poblados construidos a toda prisa en lugares tan contaminados como los alrededores de la central o incluso más. Después del accidente se evacuó a todas las personas que vivían alrededor de la central nuclear de Chernóbil.
La mayoría de aquellas personas fue instalada en pueblos construidos expresamente para alojarlas, pero antes de construirlos, nadie se preocupó por comprobar si el emplazamiento era adecuado. Muchos de aquellos pueblos se levantaron sobre suelo altamente radiactivo. La gente fue comprendiendo poco a poco que la habían sacado de la sartén para ser arrojada a las brasas. A los refugiados del átomo, doblemente traicionados, se unió la cohorte de liquidadores. La mayoría de ellos cayeron gravemente enfermos durante los meses siguientes a su regreso de Chernóbil. Les habían prometido atención médica e importantes compensaciones, pero nada de aquello llegó. Es importante recordar que los liquidadores se organizaron en algunos países. En Ucrania, por ejemplo, que era el país más democrático de los tres afectados por Chernóbil, pero también Bielorrusia y Rusia, las asociaciones de liquidadores hicieron un trabajo increíble. Sabemos que estas asociaciones siguieron la evolución de prácticamente todos los liquidadores ucranianos. Se sabe con exactitud el número de liquidadores que sobrevivieron un año determinado y al año siguiente cuántos se enfermaron, todas esas cosas. Mantenía los datos actualizados. Y aunque no se sabe las dosis de radiación que recibieron, se sabe que al menos el 40% murió en los 10 años siguientes. Lo que hace un total de al menos 150.000, que no es poca cosa. No aparecen en estadística oficial alguna, no se ha querido reconocer. Ellos lo saben, pero no se ha querido reconocer. En cuanto a los supervivientes, se les concedieron pensiones miserables que apenas daban para subsistir y no les proporcionaban los medios para comprar los medicamentos que necesitaban. Los afectados esperaban compensaciones por parte del Estado, pero el Estado no les dio nada, solo hizo promesas. Así que la gente comenzó a levantar la voz y ocurrieron los primeros incidentes. Incidentes a veces dramáticos, como personas que se suicidaban para expresar su enfado con el Estado. Después hubo manifestaciones y diversos actos en lugares públicos organizados por la Unión Chernóbil de Ucrania. Hubo manifestaciones frente al Parlamento, frente a los ministerios. Las manifestaciones locales se multiplicaban, la gente se reunía para mostrar su enfado, pedían indemnizaciones, nuevos alojamientos o simplemente un poco de atención. Що вас сьогодні привело сюди на телевізор? Привело то, що вже треба кінчати з нашими базіками, а треба вже дійсно займатися Чорнобилем. По-перше, треба пам'ятати про ті жертви, які дали. І пам'ятати, що це найважчий етап для нас. Вот тут вся гласность вирішується. На митинг меня сегодня привело забота о будущем, о своих детях. Чтобы ели чистый хлеб, пили чистую воду, дышали чистым воздухом. Нас, конечно, тревожит положение в Народищах. У нас же Народище, Лугинский район. Там надо людей просто-напросто выселять. Там очень большая радиация, доходит до единицы даже. В некоторых местах единица есть, 0,6, 0,5. Вот такая вот радиация. Дети там ходят белые, на линейках не стоят, падают в обморок. До сих пор общественность не получила ответа. Кто дал указание проводить 1 мая демонстрацию 3 года назад? Надо всем нам, общественности, потребовать, кто виновник всему этому безобразию. Ми хочемо послухати правду і знати, вернутися домой. Там записує вас, усе ясно. Там ви правди не знаєте? Нет, мы не знаем, правды нет нигде. Сколько не работаешь, правды нет. Но хотелось узнать. Las manifestaciones en Ucrania y Bielorrusia eran la expresión de un enfado generalizado por las acciones del gobierno, pero también por la política en general y la explotación de las repúblicas. La forma desastrosa en que se gestionó el accidente de Chernóbil precipitó aquella reacción. Había sido tal desvergüenza, había causado tanto sufrimiento a la gente, que no podían seguir soportando a ese gobierno. La sumisión a ese poder central indecente que actuaba desde Moscú. В Чорнобилі наша земля не знала
Природа мстить за аморальність і за фальшивість, за жорстокість і за бездарність, за ненажерність і за замкнутість командно-адміністративної системи. Ми не знаємо, скільки за цих 3 роки загинуло людей від Чорнобильської полинної зорі. Але ми знаємо, що ми побудували найбільшу у світі домовину. La gente empezó a sublevarse fuera de las grandes ciudades. Era algo muy poco habitual en la URSS. Casi nunca se veían manifestaciones en el campo, pero esta vez también había grandes protestas allí. Se organizaron protestas en todos los pueblos y aldeas. Se organizaron manifestaciones enormes, como en Kiev, por ejemplo, donde 60.000 personas se juntaron en un campo de fútbol para exigir cuentas a los dirigentes del país. Los oradores se sucedían para gritar su enfado, y el KGB decidió cortar los micros. Todo el mundo se puso a gritar: ¡micrófono! ¡Micrófono! Querían hacer oír sus voces y no dudaron en desafiar al KGB. Гласность и демократизация – это самые мудрые и дальновидные шаги, осуществленные нашей партией за последнее время. Но гласность еще встречает ожесточенное сопротивление ведомств. Во-вторых, где микрофон? Во-вторых, La protesta por la cuestión de Chernóbil fue creciendo y se extendió a todas las repúblicas afectadas por la contaminación nuclear. Acabó por generar una crítica generalizada del poder central de Moscú y del sistema soviético. Aquella protesta se aprovechó de las oportunidades que ofrecían la evolución política de la glasnost y la perestroika. A finales de 1989, las primeras elecciones democráticas hicieron llegar al Soviet Supremo a hombres y mujeres procedentes de la sociedad civil, médicos, científicos e incluso periodistas. Arrojaron luz sobre Chernóbil en el corazón de la institución. En Moscú ya nadie podía seguir ocultando la terrible verdad y las mentiras del gobierno. Los responsables estaban entre la espada y la pared. Debido a la presión, se vieron obligados a publicar una parte de los documentos mantenidos en secreto desde que ocurrió la catástrofe. Informes, fotografías, mapas de zonas contaminadas. Para la población fue un shock. Los peores temores se vieron confirmados. Cerca de 20 millones de personas vivían todavía en zonas radiactivas entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Millones de personas para las que el gobierno no había tenido medios para evacuar. Ante la irrupción de aquellas protestas de la gente e incluso del Parlamento, las autoridades de Moscú lanzaron una contraofensiva y enviaron un memorando, una especie de cartas a Gorbachov diciendo: esto es inaceptable, no se pueden consentir estas protestas, hay que reaccionar. Y Gorbachov, atrapado en medio de esas dos corrientes, ¿qué hizo? Pidió ayuda internacional. Escribió a la OIEA, a la OMS, a la ONU, etc., diciendo: tienen que ayudarnos para curar los daños de esta catástrofe. Aquello causó un aumento de la importancia del papel de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que pasó a ocuparse de la, digamos, gestión internacional de las consecuencias de la catástrofe. Y tuvo además un papel activo sobre el terreno. Para intentar contener el incendio, una delegación de la OIEA y de la OMS, formada por expertos en energía nuclear y en salud, acudió al lugar. Estaba encabezado por el francés Pierre Pellerin. Frente a los científicos locales que pedían que se rebajaran los niveles admisibles para poder realojar a la población, los occidentales quisieron aumentarlos por 5, para justificar que no había peligro para la salud y que la población no necesitaba tomar medidas de protección.
A Moscú no le quedó más remedio que llamar a la caballería para que viniera a rescatarlos. Así que llamaron a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Querían que la OMS enviara expertos internacionales para evaluar la situación. A ojos de la gente, eso iba a ser un éxito seguro. ¿Nuestros científicos no dicen la verdad? Ellos sí que lo harán, no se atreverán a mentir. La OMS aceptó sin reparos enviar a sus expertos. Al cabo de 10 días de principalmente hablar con la gente, llegaron a la conclusión de que no había signo alguno de enfermedades asociadas a la catástrofe de Chernóbil. Se trataba de un caso de psicosis o estrés postraumático debido a lo que denominaron radiofobia. Era algo que solo estaba en sus cabezas. En ningún caso podía considerarse un problema de salud pública. En conclusión, se podían duplicar e incluso triplicar los niveles de radiación admisible. Para la población, aquella maniobra conjunta de las instituciones internacionales y Moscú dejó claro que el poder estaba en su contra. Para los ucranianos y los bielorrusos, que eran los más afectados, fue la gota que colmó el vaso, y el movimiento Chernóbil pasó a ser un movimiento separatista en favor de la independencia. A aquel conflicto se unió otro llegado de las fronteras occidentales del imperio. El 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín provocó una ola que iba a ir afectando poco a poco a todos los regímenes de Europa del Este. Frente a aquella debacle, Gorbachov comprendió que su tiempo y el de la URSS tenían los días contados. Pero después de la terrible elección de Chernóbil, quería a toda costa conseguir un último éxito. El 31 de julio de 1991 consiguió que acudiera a Moscú su nuevo homólogo estadounidense, el presidente George Bush. Juntos firmaron el tratado START, de reducción de armas estratégicas. Ambas potencias destruyeron durante los años siguientes un tercio de su arsenal nuclear. Un acuerdo in extremis. 3 semanas después, el último secretario general del Partido Comunista de la URSS sufrió un golpe de Estado. En diciembre, los dirigentes locales rusos, ucranianos y bielorrusos proclamaron la disolución de la Unión Soviética. Pensó que podría al menos salvar la URSS, la Unión. Pero lo cierto es que Chernóbil había desencadenado una fuerza centrífuga. Y se desencadenaron más fuerzas. De cualquier forma, todo estaba ya a punto de hundirse. Chernóbil fue lo que le dio el tiro de gracia a la Unión Soviética. El descontento que se generó fue tan fuerte, tan terrible, que la catástrofe de Chernóbil acabó por enterrar al Imperio Soviético. Más de 3 décadas después de la catástrofe de Chernóbil, el balance de muertos oscila entre 50 y 1 millón, dependiendo de las fuentes. Pero en medio de esta espesa niebla, los restos de la ciudad de Pripyat, que seguirá siendo inhabitable durante 40.000 años más, se alzan como testigos de un inmenso imperio desaparecido. Un imperio derribado por el peso del sufrimiento y las mentiras de Chernóbil. Porque fue aquí donde la Unión Soviética libró su última batalla. Una batalla heroica, al final de la cual comprendió, pero demasiado tarde, que su auténtico enemigo no era otro que ella misma.